Bendiciones a todos, ¿cómo están? Queremos saludar a todos nuestros amigos. Pues hoy vamos a grabar un video muy importante y muy necesario. Dios puso en mi corazón compartir este tema y este tema se titula ¿Quién es tu pastor? Nosotros como iglesia debemos de saber quién es nuestro pastor. Sabemos que Jesucristo es el pastor de todos, pero aquí en la tierra todos debemos de tener un pastor. Así que voy a compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 9, verso 35 al 37. Esta palabra te va a bendecir de una manera muy especial. Posiblemente usted a veces se siente solo, te sientes abandonado, te sientes que nadie está a tu lado, te sientes rechazado. Pero escucha este tema que te va a ayudar mucho si tú eres cristiano y aún los que no son cristianos. Así debemos de compartir la palabra. Cada uno debe de tener su propio pastor. Así que todos atentos. Vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 35 al 37. Escucha esta palabra, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero mira lo que sucedía, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues el Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que él recorría los pueblos. En todos los pueblos él recorría, predicaba la palabra. Y las aldeas también. Dice que enseñaba, predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Ese es el ministerio completo de Jesús. Enseñar, predicar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero llegó en un lugar donde vio las multitudes que estaban desamparadas, dispersas, que no tenían pastor. ¿Qué significa desamparadas? Dice porque él vio la multitud y tuvo compasión, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, estaban desamparadas, dispersas. Donde no hay un pastor, las ovejas viven desanimadas, desamparadas, dispersas, cuando no hay un pastor. Así que mira lo que significa. Dice que estaban desamparadas. ¿Qué significa estar desamparada? Significa que alguien que no tiene protección ni cobertura, anda sin cabeza, no sabe quién es su pastor. El pastor es el que cuida la oveja. El pastor es el que cuida el rebaño. Pero dice como ovejas, no es oveja, como ovejas. Ahora, Dios creó a todos los animales con una defensa especial. Por ejemplo, Dios creó el león y el león, su defensa especial son las garras, sus colmillos, su fuerza. Una cebra, Dios lo creó estos animales, una cebra, su defensa son las patadas. Cuando el león lo quiere atacar y él comienza a echar patadas por detrás, esa es su defensa. La serpiente, su defensa es el veneno. Todos los animales, por ejemplo, Dios los creó, el búfalo, Dios le dio una fuerza, sus cuernos. ¿Cómo se defiende el búfalo para pelear contra sus enemigos? Dios les dio a todos los animales con una defensa especial, excepto un animal que no tiene con qué defenderse. Y ese animal, ¿sabes quién es? La oveja. Ese animal es la oveja. La ovejita no sabe cómo protegerse, no tiene una defensa especial. Por eso la oveja es el único animal, cuando lo matan, él solito acomoda su cuello para que lo maten. Y la única protección de la oveja es su pastor. Por eso Dios nos compara a nosotros como ovejas, pero debemos de tener un pastor que nos proteja. Pero dice que estaban desamparadas. Eso es lo que. Pero hay otra palabra que usa aquí. Dice que estaban dispersas. En otras palabras, estaban separadas, descarriadas. Las ovejas que se separan del redil son las ovejas que no sobreviven, queridos amigos. Ahora, ¿cómo se separa la oveja del redil?
¿Cómo se separa? Usted va a entender toda esta palabra. ¿Cómo a veces nos separamos de la iglesia? Nos separamos del pastor. Nos separamos de la congregación, del redil. Se separan comiendo pastito por aquí. La oveja nos brinca la cerca. El chivo brinca la cerca, pero la oveja no. La oveja se separa del redil porque ve un pastito por aquí, ve otro pastito por allá, ve otro pastito de aquel lado, y así se va alejando del redil y se separa. Por eso el verso 26 dice, el verso 26 dice, verso 36, perdón, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Jesucristo vio este problema. Vio este problema con las ovejas que se separaron porque no tenían su pastor. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Como ovejas que no tienen pastor, la gente se pierde porque solo tienen personas que lo motivan, pero no tienen pastor. Posiblemente usted, querido amigo, solamente tienes personas que te motivan, pero no tienes tu pastor. Solamente te dan una palabra, pero no tienes la enseñanza. Solamente lees de tu propia cuenta la Biblia, pero nadie te da un discipulado. Y eso es lo que hace el pastor. No solamente te da palabra, te da prédica. El pastor no solamente te aconseja, te corrige, sino que también el pastor te levanta, te da palabra para que crezcas. Por eso es importante tener un pastor. A veces yo tengo esta frase: el pastor es más importante que tu padre natural, porque tu padre natural no le interesa tu vida. Tu padre natural muchas de las veces te maltrató, te humilló, te corrió de la casa. Pero un pastor es el que te va a limpiar todo lo que tienes por dentro. El pastor te va a ayudar para que crezcas. Ese es el trabajo de un pastor. Ese es el trabajo de un ministro. Ahora mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 10. Escucha lo que dice el libro de Juan capítulo 10. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Esta palabra nos enseña. Es importante tener un pastor. Verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que hace un verdadero pastor. Porque en estos tiempos hay muchos que son llamados pastores, pero no son pastores en realidad. No tienen el corazón de un padre. No tienen el corazón de un ministro. No tienen el corazón de ayudarte. Hay muchos pastores, pero no tienen la actitud para corregirte con amor. Hoy hay muchos pastores, pero les falta actitud, les falta carácter. Por eso Jesucristo dice: yo doy mi vida por mis ovejas. Verso 12 dice: mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La misma palabra, las dispersa, encontramos aquí en San Juan capítulo 10, verso 13. Dice: así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importan las ovejas. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es lo que está diciendo. Dice, y no solamente me conocen porque oyen mi voz y me siguen. Dice, va delante de ellas. Mira lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo aquí. Ahora, lo que dice el verso 4, Juan capítulo 10, verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo te hago una pregunta: ¿cómo es la voz de tu pastor? ¿Cómo habla tu pastor? ¿Cómo él te disciplina? ¿Cómo él es su vocabulario? ¿Cómo él predica? ¿Cómo es el sonido de la voz de tu pastor? Porque hay mucha gente no le gusta la corrección y por eso se van de la iglesia. Mucha gente, porque los corregiste, les disciplinaste, no tienen otra opción más que salir de la iglesia. Y ellos dicen: me corrigieron, me maltrataron. Al contrario, te corrigieron porque estás mal. Te corrigieron porque estás alejado del redil. Vives alejado, vives dispersa, vives desamparada, no tienes protección, no tienes cobertura. Por eso yo le pregunto, querido amigo, ¿cómo es el sonido de la voz de tu pastor? ¿Cómo habla?
¿Cómo es tu pastor? ¿Cómo predica? Por eso hay tantos cristianos allá afuera, lamentablemente viven desamparados, viven dispersas. Hasta cuando suben videos, no suben de su pastor, suben de otros pastores porque no saben quién es su pastor. ¿Quién es? ¿Quién es mi pastor? No saben. Pero es importante cuando tú conoces tu pastor, no solamente tú lo honras, lo obedeces, tú compartes sus videos, tú compartes su prédica, tú conoces cómo habla, cómo predica. Y por eso dice que Jesús aquí vio que estaban desamparadas. Pero dice que cuando las encuentra, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Sabe por qué? Porque conocen su voz. Eso es muy importante. Conocer la voz de tu pastor, conocer cómo te habla, cómo te disciplina, cómo te corrige, pero también cómo te ama. Cómo le dedica tiempo para buscar la palabra, para darte esa palabra para que comas. Este alimento te la da a ti para que comas y que puedas crecer. Ahora, tengo una pregunta aquí. ¿Cuáles son las características de una oveja con su pastor? ¿Cómo es una oveja cuando sabe y conoce quién es su pastor? ¿Cómo es? Escucha lo que le voy a leer acá. Una oveja que conoce a su pastor siempre va a vivir fortalecida, bien alimentada, bien cuidada, bien protegida y vive feliz, bendecida. Y por último, vive sanamente. No le duele nada porque conoce a su pastor, se somete a su pastor, le da comida a su pastor. Sabe que él no puede, la oveja no puede vivir afuera del redil porque su pastor le da comida. No necesita otras comidas, no necesita otras prédicas para alimentarse. La oveja sabe que su papá, su pastor, tiene suficiente comida para darle esa comida. Y no anda buscando por aquí un pedacito de este hombre, otro pedacito de esta prédica, o ahí encontré otra enseñanza y todo eso. No, la oveja vive fortalecida porque conoce la voz de su pastor. Ahora, ¿cuáles son las características de una oveja que no tiene pastor, que vive desprotegida, vive desamparada, vive débil? Y no sabe quién es su pastor, no sabe a qué iglesia pertenece, no sabe a qué ministerio tiene que ir. ¿Cómo es? Número uno, es débil. Una oveja que no sabe quién es su pastor es débil. Se vive enferma, es herida, porque no tiene protección, no tiene cobertura, no tiene ese manto que la cobije como oveja, como hija de la iglesia. Vive perdida, no sabe quién es su pastor y vive descarriada. Porque dice, ahora ¿dónde voy? Hoy voy a esta iglesia, mañana voy a otra iglesia. No, esta iglesia ya no me gusta, voy a la otra iglesia. No sabe a qué redil pertenece. Y eso es lamentable, muy triste. Hay cientos y miles de ovejas andan desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y por eso Jesucristo vio a estas ovejas, los vio que estaban solitas, pero no había unas pocas ovejas. Había una multitud de ovejas que no tenían pastor. Ahora, este es lo que más me sorprende. Escucha, querido amigo, ¿cómo Jesús se dio cuenta de que estaban sin pastor? ¿Cómo Jesús se dio cuenta que no tenían pastor? Número uno, porque los vio desamparadas, los vio rechazadas, descarriadas. Se dio cuenta. Número uno, por la lana que tenían. Una oveja, cuando no tiene su pastor, nadie lo tranquila. Nadie le corta su pelo. Él tiene el pelo tan que se les crece. Y a veces se les crece hasta en los ojos, no pueden ver. Nadie lo podía trasquilar, estas ovejas. Por eso Jesús los vio que no podían ver. Ya el pelo se les creció, les tapó los ojos. Ya no sabían por dónde ir. Por eso las ovejas van de un lugar a otro, no saben hacia dónde. Y si nosotros aplicamos esto en nuestra vida cristiana, así hay muchas ovejas que no pueden ver, andan en un lugar a otro, andan como nómadas, no saben a qué ir. Por eso les dije hace un momento, visitan una iglesia, después visitan otra iglesia y por último siempre terminan regresando donde los cuidaron en realidad. Por eso es triste, lamentable, hay muchos cristianos así como esta oveja, que no tenía hacia dónde ir,
por la lana que le tapaba los ojos. La lana le tapaba los ojos y no podía mirar bien. Y cuando Jesús vio, se dio cuenta que estas ovejas viven descarriadas, viven desamparadas, porque nadie los ha trasquilado con una tijera y los corta todo. Y muy bonito. Número 2. Hay una oveja en Australia que rompió el récord Guinness. Hay una oveja con 27 kilos de su pelaje. 27 kilos tenía esta oveja, conocido como Shrek. Ahí está en el internet. Lo encontraron en una cueva por 5 o 6 años que se descarrió, pero sobrevivió en una cueva por las lluvias que llovía. Ahí había pastito y por la lluvia había agüita. Entonces sobrevivió por 5 por 6 años esta oveja, con 27 kilos de su pelaje. Y cuando la encontraron, sus uñas crecieron, ya no, porque no se movía de ahí, de esa cueva. La única protección que tenía es estar en esa cueva. Ahí estaba la pobre oveja, y cuando la encontraron, imagínate, se asustaron tanto a la gente que lo encontró con 27 kilos de pelaje. Por eso rompió el récord Guinness. Búscala, ya está en internet. Y así hay muchas ovejas. Viven en una cueva. En vez de que caminen, porque no pueden, se les creció la melena, les creció el cabello, el pelo de esa cabra, de esa oveja. Se les creció y por eso no saben hacia dónde ir ahora. No saben. Pero hay otra oveja en Australia que se llama oveja Chris, de Australia. Le quitaron, tiene 40 kilos de pelaje sin ser trasquiladas. Tenía dificultad para caminar, tenía dificultad para ver, y por el peso que tenía. Ahí está en el internet, yo lo encontré. Cuando yo escuché esta noticia, me sorprendí, porque yo dije, así están viviendo muchos cristianos, lamentablemente. Así hay muchos cristianos, como estas ovejas. El pastor los va a pastorear en el campo, pero se separan del redil, se separan del grupo, se separan de otras ovejas y piensan que van a vivir bien. Por eso cuando un cristiano, una persona, abandona el redil, cuidado, el diablo está a punto de devorarte, como estas ovejas, no más que el lobo no los detectó. Pero si el lobo los hubiera detectado, los hubiera comido. Pero el lobo no los detectó. Por eso es importante, un cristiano debe de tener su propio pastor. Y esa es la palabra que yo les comparto hoy. Esa es la palabra que yo les comparto. Ustedes deben de tener su pastor. Donde quiera que ustedes estén, recuerda que tienes tu pastor. Te tienes que recordar 2 cosas. Número 1, sé quién es mi pastor. Conozco el nombre de mi pastor. Y número 2, yo vivo protegida por mi pastor. Donde quiera que yo voy, yo sé que alguien está orando, alguien está doblando rodillas, alguien ayuna por mí, y ese alguien es mi pastor. Es importante conocer quién es tu pastor, porque cuando él ora, él te cubre a ti. Donde quiera que tú vas, aunque estás pasando por un peligro, tú tienes la cobertura del redil, tú tienes el manto de tu pastor. Por eso tú no tienes que sentirte vacío cuando tú sabes quién es tu pastor. Preocúpate cuando no tienes un pastor. Preocúpate cuando tú no sabes quién es tu pastor. Por eso, querido amigo, mi pregunta es, ¿quién es tu pastor? Escucha lo que dice Juan capítulo 10, verso 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escucha este verso. Este verso Dios te está diciendo, así como tú tienes tu pastor, hay muchos que no tienen su pastor, que están allá afuera, los que no conocen a Dios. Hay mucha gente que no está en una iglesia cristiana. Viven sin pastor, viven desamparadas, viven dispersas y no tienen protección, no tienen cobertura, no tienen el manto del pastor como tú tienes. Pero Dios te dice esto hoy, a ti, querido amigo, que lo hagas. Alguien pagó el precio para que tú vayas a la iglesia. Ahora usted tiene que hacer lo mismo para que los que no tienen pastor vengan y tengan un pastor. Verso 16, lo voy a leer otra vez. Y esto te mando la invitación para que comiences a evangelizar, comiences a ganar almas, comiences a buscar aquellas ovejas
que no tienen pastor, que viven desamparadas, viven dispersas, viven sin protección, viven enfermas, viven débiles, viven devoradas por los lobos, por las fieras del campo. Ahora Dios te dice, ve a buscarlos a ti. Tú necesitas ir a buscarlos. Escucha, también tengo otras ovejas, mira, los que viven afuera. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que, querido amigo, te doy este trabajo. Ve a buscar a aquel que no tiene pastor, aquella oveja que vive desprotegida, aquella oveja que vive débil, que vive endeudada, vive enferma, vive atada a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción. Así que Dios te está invitando que vayas a buscar a aquel que está perdido. Muchas gracias. Dios le bendiga.